Continuar. Entonces, lo siguiente, ya vimos cuál es el kernel de una transformación lineal. Entonces, esta cosa es muy importante porque, de nuevo, recuerden, ¿no? Lo que siempre, ya parece un disco rayado, pero lo que siempre digo, el punto aquí es preservar las características más importantes de la estructura con la que estamos trabajando, y en particular, en este caso, nos importa mucho preservar las características de la estructura vectorial, de la estructura, esas propiedades que les llamamos lineales, porque para las aplicaciones esto nos permite obtener modelos, obtener como herramientas matemáticas que tienen muchos grados en los cuales podemos, bueno, ya ponía yo el ejemplo de ciertos modelos de Deep Learning, ¿no? Y no solamente eso, en física y en muchos otros lados, pues estas aplicaciones dependen de que las herramientas que estamos utilizando tengan la capacidad de jalar de alguna manera, de jalar, de derivar estas propiedades que aseguran pues que se preserva la estructura. Entonces, bueno, ese es el caso de las transformaciones lineales y también de los subespacios vectoriales. Ya lo habíamos hablado, los subespacios vectoriales pues al final también son espacios vectoriales, pero lo importante de los subespacios vectoriales es que no necesito como construirlos desde un principio como con los espacios vectoriales, sino que simple y sencillamente pues derivo estas propiedades esenciales, que además, si ven, se parecen mucho en el caso de las transformaciones lineales y de los subespacios vectoriales, que me garantizan que se preserva esa linealidad. Entonces, pues si tenemos una transformación lineal que va de dos, recuerden que los espacios vectoriales tienen que ser sobre el mismo campo. Entonces es una transformación lineal que va, digamos, de B en W sobre un campo K. Entonces, recuerden que el kernel son todos los elementos del dominio, todos los elementos de B, que bajo la transformación van a dar al 0, ¿no? Pues esos elementos son obviamente un conjunto de aquí, y les podemos dar pues unas ciertas operaciones. ¿Qué operaciones van a tener? Pues las operaciones aquí van a ser las operaciones del espacio BK, ¿verdad? Y las operaciones de acá pues van a ser las operaciones del espacio WK. Pero bueno, entonces tenemos que el kernel de esta transformación, el kernel de T, es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial, ¿de dónde? Un subespacio vectorial de WK, ¿verdad? Tiene que ser de WK, ¿por qué? Porque el kernel pues nos va a decir los elementos que se van a dar tras esto. Ay, no, perdón. Miren, de WK, ya ven, por eso es bueno repetir las cosas. El kernel nos va a decir los elementos que bajo la transformación van a dar al 0, pero esos elementos que bajo la transformación van a dar al 0, pues tienen que estar aquí, ¿no? Son las cosas de aquí que agarra T y que manda el 0 acá. Entonces es un subespacio vectorial de BK, ¿no? Es muy importante entender cómo este tipo de cosas claras. De quienes si ven ahorita, pues se me olvidó, pero no importa que se me olvide porque una cosa tiene sentido y la otra no. Entonces, si entiendo qué es lo que estoy haciendo, pues sé qué es lo que tiene sentido. Y ser un subespacio vectorial, pues no es algo así nada más arbitrario, ¿no? No hay que ser un subespacio vectorial de lo que sea, hay que ser un subespacio vectorial de un cierto espacio vectorial. En este caso, de BK. Entonces, ya que tenemos eso pues muy clarito, lo podemos demostrar. Y recuerden, ¿cómo demostramos que un subconjunto? Es obvio que es un subconjunto, ¿por qué? Pues porque son los elementos de aquí que entonces son en particular elementos de aquí, que va a tener estas tres propiedades, ¿no? Es un conjunto que va a tener las tres propiedades de tener al 0, que la suma de dos elementos ahí se quede ahí adentro y que la multiplicación de un elemento ahí por una escalar también se quede ahí. Entonces, vamos a tomarnos, sean V, U y C U y V tienen que estar en BK y C en K, ¿no? C en nuestro campo K. Entonces, primero tenemos que ver que el 0, ¿cuál 0? Pues el 0 de BK está en el kernel de la transformación. Entonces, tenemos que el vector 0, ¿no? En BK está en el kernel de la transformación. ¿Cómo justificamos la afirmación de que el 0 de BK está en el kernel? Bueno, el kernel son todos los que van a dar al 0. Entonces, estar aquí querría decir que T de 0 va a dar a 0, ¿no? Y este es otro 0, claramente. Este 0 es el 0 de WK.
podría ser el mismo, pero no necesariamente, no importa. El punto es que es el vector que tiene la propiedad de que al sumarlo a cualquier otro vector del espacio lo va a dejar como tal. Entonces ese es el neutro aditivo de WK y ese es el neutro aditivo de BK. Y entonces lo que me está diciendo es que para que el 0 cumpla con esta propiedad, con la que lo va a hacer estar aquí, tiene que ser esto cierto. Ahora, ¿qué es lo que sé? Lo que sé es que T es una transformación lineal, ¿verdad? No necesariamente el 0 va a dar a 0. Hay muchas transformaciones, pues no van a ser lineales como lo vamos a demostrar en algún momento, pero hay formas de mandar al 0 a otras cosas. El caso es que esto sí lo tengo que justificar, pero es muy fácil. ¿Por qué? Porque en particular el vector 0 de BK, que es un espacio vectorial, tiene la propiedad de que lo podemos obtener multiplicando a cualquier vector v por el escalar 0, ¿no? O sea, este t de 0 es t de v por 0, o de 0, ya no de 0 el vector, de hecho por eso le puse ahí el gorrito, sino del número, del escalar 0, del campo, ¿no? Porque sabemos que el campo también tiene que tener un 0 porque es un campo, por v. Esa es una propiedad dentro del espacio, que multiplicar 0 escalar por el vector v me da el vector 0. Entonces, como esto es igual a esto, y como t es lineal, pues ya saben, ¿no? La cosa que recitamos siempre. Abre sumas y saca escalares. Entonces, en particular, podemos sacar el escalar. Como t es lineal, esto de acá va a ser 0 por t de b, ¿no? Sacando el escalar. Y bueno, esto no es más que un vector. T de b es un vector en W. Y de nuevo, tenemos esa propiedad de que multiplicar un vector por el número 0 nos va a dar el vector 0. Entonces, esto es igual al 0 en WK, ¿no? ¿Sí? Porque este es un vector en WK, multiplicado por 0, me da el vector 0 de WK. Entonces, ¿qué demostramos? Pues demostramos que el 0, bajo la transformación lineal T, va a dar al 0 de WK. Por lo tanto, el 0, el vector 0 de V, pertenece al kernel de T, ¿no? Porque es un elemento que al transformarlo con T nos va a dar 0. La segunda condición para probar que el kernel de T es un subespacio vectorial, pues tengo que ver qué pasa cuando me tomo la suma, ¿no? Entonces, aquí fíjense, les digo, está bien. A veces una cosa muy bonita de las matemáticas es que para las personas que tenemos mala memoria, siempre hay la opción de poder deducir qué es lo correcto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puse en BK, pero recuerden que la condición de subespacio vectorial, claro, el subespacio tiene que ser un subespacio de aquí, pero la condición de subespacio vectorial, para ver que W es un subespacio vectorial de otro espacio más grande, es tomarme dos vectores en el subespacio, ¿no? Y ver que su suma se queda ahí adentro. Entonces, la B y la W, más que en K, los tengo que tomar en el kernel de T, ¿no? Nada más aquí si no sería esta misma V, esta sería otra cosa, ¿no? Vamos a ponerle una W que tiene que estar en BK, es así, ¿no? Porque a 0 lo puedo escribir como el número 0 por W en BK, ¿no? Por cualquier vector de aquí adentro, y entonces ya el argumento se sigue. Pero el caso es que la suma de estos dos me los tengo que tomar adentro del kernel y ver que también se queda adentro del kernel. Entonces, si me tomo esos dos para ver que se quedan adentro del kernel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que aplicarle la transformación T, ¿verdad? A U más B. Y eso tendría que darnos 0 para demostrar que está en el kernel. Pero fíjense, como T es lineal, ¿no? Acá siempre vamos a usar nuestras propiedades. Como T es lineal, pues lo de siempre, abre sumas y saca escalares. Entonces, en particular, esto de acá es igual a T de U más T de V, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de V y de U? Pues sabemos que sale en el kernel. Por lo tanto, bajo T van a dar igual a 0. Al 0 de W, ¿no? 0 más 0, que es igual a 0. Por lo tanto, U más B está en el kernel de T. Y finalmente, vamos a ver que si nos tomamos una cosa en el kernel y lo multiplicamos por un escalar, eso se vuelve a quedar en el kernel, ¿no? Entonces me tomo ahora B y lo voy a multiplicar por un escalar. Entonces, ese se ve inmediatamente que sí, ¿verdad? Que sí va a pasar eso.
Entonces, T de, acuérdense que V es en el kernel, ¿no? Me tomo a T de C por B. Yo quiero ver que esto es igual a 0 para ver que C por V está en el kernel. Y lo que sabemos es que, de nuevo, como T es lineal, sabemos que esto saca escalares, o sea, esto es igual a C por T de V. Y como V es en el kernel, T de V es igual a 0, o sea, esto es igual a C por el vector 0 de W, que es igual al vector 0, ¿verdad? Por lo tanto, C por V está en el kernel de la transformación, y eso era lo que queríamos. Me tomo dos cosas en el kernel y se suma vuelve a ser, me tomo una cosa en el kernel y luego me tomo una escalar, y el producto de ese vector por esa escalar vuelve a estar en el kernel. Perfecto. Listo, ¿no? Eso es lo que quería. Entonces, por lo tanto, el kernel de la transformación lineal es un subespacio de BK. Bien. Bueno, eso está bien, eso era algo que era de esperarse, y nos va a ayudar, y nos va a ayudar para también con ese kernel construir cosas allá adentro. Listo. Perfecto, eso es con respecto al kernel. Y luego, pues nos falta otra cosa, que es la imagen de la transformación. Entonces vamos a ver la imagen de la transformación. Bueno, antes de eso, vamos a ver un teorema. El teorema sería el teorema 3, con respecto al kernel, para no perdernos. Luego vemos el asunto con la imagen. Pero entonces tenemos un teorema 3 que nos va a ayudar de nuevo, ¿no? Es otro de esos resultados que son caracterizaciones con las cuales podemos después probar. Disculpen. Perdón. Con las cuales podemos después probar cosas. Entonces, este teorema nos dice, este es muy importante para hacer esas demostraciones, que si tengo una transformación lineal de un espacio vectorial, digamos V, a un espacio vectorial W, una transformación lineal tal que el kernel de T, los elementos que esta transformación manda al 0, es únicamente el conjunto que tiene al vector 0. O sea, ya vimos que el 0 va a dar a 0, ¿no? Ya vimos que el 0 pertenece al kernel, eso lo vimos en la demostración de la proposición anterior. Pero si ese es el único que tiene esa propiedad de ir a dar al 0, entonces, de hecho, no solamente entonces, sino se cumple hacia los dos lados. Si solo si, vamos a hacer los dos lados, si solo si T es inyectiva, no. Entonces, sea T una transformación lineal, entonces el kernel de T es el conjunto que tiene únicamente al vector 0, si, solo si, T es inyectiva. Y la demostración es muy fácil, vamos a hacerla porque, de nuevo, todas estas demostraciones se hacen de la misma manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que recordar la definición y simplemente escribir las cosas, ¿no? Vamos a suponer que la transformación es inyectiva, ¿no? Sea T inyectiva. Entonces, si suponemos que T es inyectiva, ¿qué es lo que tenemos, lo que podemos ver? Una cosa que ya sabíamos es que el 0 está en el kernel de la transformación, o sea, el 0 va a dar a 0, ¿no? Eso no tiene ningún problema, porque estamos suponiendo que el kernel, estamos suponiendo que es inyectiva. Entonces no sabemos que el kernel es solamente el 0, pero sí sabemos que el 0 va a dar al 0, por el mismo argumento que la vez pasada, ¿no? De T aplicada a B por 0, pues sacas al 0 y entonces eso te va a dar 0, por lo tanto el 0 siempre va a estar en el kernel de la transformación cuando la transformación es lineal.
Entonces, luego por otro lado, vamos a suponer que el 0 no es el único, ¿no? Que hay alguien más que va a dar al 0, que hay alguien más que está en el kernel. Entonces, sea B en el kernel de la transformación. Eso quiere decir, ¿no? Un B cualquiera, porque acuérdense que lo que queremos probar es que el único que está en la transformación es el 0. Entonces, ¿quién sería T de B? Bueno, T de B tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque está en el kernel de la transformación. Entonces tengo que T de 0 es igual a 0 y T de B es igual a 0. Por lo tanto, T de 0 es igual a T de B. Y ya terminamos, ¿no? Porque el hecho de que sea inyectiva, supusimos que era inyectiva. ¿Qué es ser inyectiva? Que si dos elementos son iguales en la imagen, entonces son iguales en el dominio, ¿verdad? Eso es la inyectividad. Por lo tanto, T de 0 es igual, y como T es inyectiva, 0 es igual a V. Bueno, ahora vamos a hacer la otra implicación. Entonces, cuando T es inyectiva, ¿no? Ahora vamos a supongamos, para probar la otra implicación, que el kernel de la transformación es el conjunto que tiene únicamente al vector 0. Vamos a suponer que ese es el kernel de la transformación. Queremos demostrar que la transformación es inyectiva. ¿Cómo probamos que una transformación es inyectiva? Bueno, recuerden, ¿no? Tenemos que o bien suponer que son iguales las imágenes, o bien, y entonces que de ahí se sigue que son iguales las preimágenes en el dominio, o suponer que son distintas las imágenes del dominio y de ahí probar que son distintos los elementos del dominio y que entonces de ahí se deriva que son distintas las imágenes en el codominio. Entonces, vamos a suponer pues que son iguales, ¿no? Vamos a tomarnos dos elementos que bajo la transformación sean iguales, entonces sean U y B tales que son iguales bajo la transformación, ¿no? La transformación U es igual a la transformación de V. Y lo que queremos derivar de ahí es que U tiene que ser igual a B. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir que estos sean iguales? Bueno, si estos son iguales, entonces tenemos que T de U, recuerden que estos son vectores, ¿no? Este es un vector en W y este es un vector en W, entonces pues en particular se suman, tienen inversos, todas las cosas que ya no sabemos. Entonces T de U menos T de V es igual a 0, ¿no? Al vector 0 de W, ¿cierto? Nada más pasando a el otro lado. Y luego, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la transformación es lineal. Entonces, como la transformación es lineal, tenemos que, como T es lineal, esto de acá quiere decir que a T de U menos B, ¿no? Así como abre sumas, pues también la cierra, es igual a 0. Y si T de U menos B es igual a 0, ¿qué quiere decir? Pues que U menos B está en el kernel de la transformación, ¿no? Porque eso era lo que era estar en el kernel de la transformación, mandar abajo T al vector 0. Por lo tanto, U menos B está en el kernel de la transformación. Pero ¿qué sabemos? Por hipótesis sabemos que el kernel de la transformación únicamente es el conjunto que únicamente tiene el vector 0. Por lo tanto, si U y menos B está en el kernel de la transformación, pues U menos B tiene que ser a 0. Tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, por hipótesis, U menos B es igual a 0, ¿verdad? Y si U menos B es igual a 0, pues eso implica que U es igual a B. Y ya, ¿no? Eso era lo que queríamos demostrar, es decir, que T es inyectiva. Entonces, ¿por qué es muy bueno este resultado? ¿Por qué este teorema es de mucha utilidad? Pues porque a veces hay que demostrar, o sea, a veces es más latoso demostrar que una transformación lineal es inyectiva, pero ya sabemos que si podemos demostrar que la transformación lineal al único elemento que manda al 0 del codominio es el 0, ya con eso está probado por este teorema que la transformación es inyectiva. Y viceversa, ¿no? Si queremos probar que el kernel de una transformación es el 0, pues nada más hay que mostrar, ¿no? En ocasiones será más fácil mostrar la inyectividad de T. Bueno, entonces ya tenemos este resultado que nos va a ayudar con eso, dándonos una caracterización de la inyectividad. Recuerden, esto también a veces, como ven, la demostración es muy simple, pero también a veces ayuda a sabérselo de memoria. Entonces tenemos que el kernel de una transformación lineal es igual a 0 si y solo si la transformación es inyectiva. Bueno, entonces vamos a ver otro teorema.
Este sería el teorema 4. Igual que de nuevo, ¿por qué nos importan estas cosas? ¿Por qué nos importa los subespacios vectoriales, las transformaciones lineales, las combinaciones lineales? Porque esto nos va a permitir operar entre los diferentes conjuntos para ver qué se mantiene en la estructura vectorial y derivar propiedades que nos sirven, ¿no? Propiedades como ¿cuáles? Pues propiedades como la dimensión, saber a partir de estas cosas que dos espacios tienen la misma dimensión y entonces poder calcular así la dimensión de un espacio. Esa sería una de las posibilidades, ¿no? Una de las aplicaciones. Entonces, este va a ser el teorema 4. Y en este caso vamos a demostrar que, dada una transformación lineal, como siempre, sea T de BK en WK, esperen, déjenme tomar el otro pulmón, una transformación lineal tal que el kernel de esa transformación, el kernel de T otra vez es solamente el conjunto que tiene al 0. En ese caso, si tenemos un conjunto de vectores, digamos B1 hasta Bn, ¿no? De donde BK pues sería un espacio que tiene ahí a sus vectores con sus relaciones. Si B1 hasta BK, no, perdón, BK es eso, Bn son vectores linealmente, ¿no? Porque aquí lo que queremos es ver también cómo estas transformaciones lineales nos van a preservar propiedades como la independencia o la dependencia lineal en su caso, dependiendo de qué es lo que nos interesa. Son vectores linealmente independientes, pero fíjense que está esta hipótesis de acá. Entonces, los vectores T de B1, T de B2, T de Bn, de WK, también son linealmente independientes, ¿no? Entonces, fíjense, está preservando algo, se está preservando una propiedad esta de independencia lineal, pero si se dan cuenta no es así nada más de la nada, y ahorita en la demostración se va a ver cómo es que se da. No es de la nada, sino que una de las cosas que necesito tener para garantizar este resultado es que el kernel de la transformación sea el 0, o sea que el único vector que va a dar a 0 en W bajo la transformación T, pues es precisamente el vector 0, ¿no? Vamos a ver por qué se da esto, para que lo veamos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿cómo probamos la independencia lineal? Pues hacemos una combinación lineal igual a 0 y vemos que los escalares necesariamente tienen que ser 0. Entonces vamos a suponer eso, vamos a presuponer la combinación lineal igual a 0 de los vectores de los que queremos probar su independencia lineal y vamos a demostrar que los escalares tienen que ser 0. Entonces sean alfa 1 hasta alfa n, elementos en K, elementos del número, de los números, del campo de los números, bueno, números en el campo más bien, tal que alfa 1 por T de B1 más alfa 2 por T de B2 hasta alfa n por T de Bn es igual a 0, ¿no? Eso es lo que vamos a presuponer. Ahora, aquí se ve muy fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que T es una transformación lineal. Entonces, como es una transformación lineal, pues abre sumas y saca escalares. Y también, pues por las mismas propiedades, porque eso es completamente válido de ida o de vuelta, si abre sumas y saca escalares, pues también con que cierra sumas y mete escalares, ¿no? Es otra forma de decirlo. De hecho, se ve ahí muy claro cómo va a salir la demostración, ¿no? Entonces, esto de ahí, como T es lineal, como siempre, como T es lineal, pues eso de acá es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que T aplicado a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, etcétera, etcétera, hasta alfa n por Bn, ¿verdad? Igual a 0, lo estamos igualando a 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué sabemos? Bueno, muy claro, ¿no? Se ve muy claro qué es lo que sigue. T de esta cosa es igual a 0, por lo tanto, esa cosa está en el kernel de la transformación.
O sea, alfa 1 por B1 más, etcétera, etcétera, alfa n por Bn está en el kernel de la transformación. Y luego, pues algo que sabemos es que, entonces esto está en el kernel de la transformación y por hipótesis sabemos que el kernel de la transformación solamente tiene al vector 0. Es decir, que esto de acá, ¿no? Por hipótesis, ¿no? Por esta hipótesis de acá, alfa 1 por B1 más, etcétera, alfa n por Bn es igual a 0. Está en el kernel de la transformación. Y lo único que está en el kernel de la... Fíjense que este 0 es el 0 de BK, no el de WK, sino el de BK. Esto es igual a 0, pero los BIs, ¿cómo son? Pues son linealmente independientes. Entonces, como son linealmente independientes, desde B1 hasta N son LI, y esto es igual a 0, entonces necesariamente los alfa i son igual a 0, ¿no? Entonces, alfa i es igual a 0 para toda i desde 1 hasta n, ¿no? Porque los BI son linealmente independientes. Y eso era lo que queríamos demostrar. Supusimos que esta combinación lineal era igual a 0, y entonces queríamos ver cómo son los alfa i, y por este razonamiento, pues los alfa i tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, los vectores estos, tb1, hasta tbn, también son linealmente independientes, ¿no? Pero ojo, fíjense que una condición, o sea, que no simplemente nos agarramos un conjunto linealmente independiente y al aplicarle la transformación lineal me dio un conjunto linealmente independiente, sino que eso dependió y tiene que ver con la inyectividad y tiene que ver con que las combinaciones lineales, cuando son linealmente independientes, son únicas, pero bueno, ya veremos cómo interpretar eso, que el kernel de la transformación es igual a 0. Bueno, para terminar ya con este video, y en el siguiente vamos a complementar, vamos a poner una definición, la última definición, que por cierto, ¿qué definición es la definición 9? Que es que si tengo una imagen, tengo la transformación lineal, tengo una transformación lineal, entonces sea T, como siempre, ¿no? BK en WK para sentar a nuestros espacios lineal. Vamos a definimos la imagen de T. Bueno, ya saben, como siempre hemos definido la imagen, pero la queremos escribir porque la vamos a utilizar al igual que utilizábamos el kernel, ¿no? Como la imagen de T es igual al conjunto. Ahora sí, ¿en dónde va a estar este conjunto? Pues la imagen de T va a estar aquí, ¿verdad? Entonces va a ser el conjunto de las W's en WK, tal que existe una B en BK y T de B es igual a W, ¿no? O sea, en la imagen de T van a ser todos los objetos de aquí, todos los objetos de WK que vienen de algún objeto aquí en BK. Y entonces, bueno, también vamos a probar cosas respecto a este conjunto, al conjunto de la imagen, y después a ver la imagen y el kernel cómo contribuyen a nuestro entendimiento de los espacios vectoriales, ¿no? Dada una transformación lineal T. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos hasta la siguiente. Chao.